Bueno, esta es nuestra primera clase de literatura inglesa y vamos a ver entonces mucho más, mejor dicho, en esta clase vamos a ver en forma generalizada los conceptos, historia, autores y obras. De hecho, que como es una clase modular, entonces em, no vamos a involucrarnos tanto, ¿sí? Pero vamos a empezar con generalidades y para terminar con lo más importante, ¿verdad? Tenemos tres clases, como mencioné recién, entonces vamos a empezar. Bien, empezamos por los conceptos, que es literatura inglesa. Por supuesto, ya sabemos qué sería toda obra o texto que haya sido escrito en lengua inglesa, ¿verdad? Eso está de más decir, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta que estas tienen que estar en un periodo. ¿Qué son los periodos? Por ejemplo, empezando con el periodo antiguo, medieval y contemporáneo. Y estos periodos también tienen dentro de los mismos su idioma. O sea, por ejemplo, nosotros conocemos el inglés así mismo, ¿verdad? Sin embargo, dentro del periodo, de cada periodo existía, por ejemplo, el inglés antiguo. Dentro del periodo medieval existía el inglés medieval y nosotros ya estamos acostumbrados al inglés moderno y contemporáneo. Bien, entonces dicho todo esto, tenemos que saber que existen otros dialécticos, ¿verdad? Esos dialécticos justamente forman parte tanto del inglés antiguo, medieval, moderno y contemporáneo, ¿verdad? Bueno, entonces, ya sabemos que la literatura inglesa se refiere a la escritura de las obras y no necesariamente a la procedencia del autor, ¿verdad? Obviamente que la mayoría son ingleses, ¿verdad? La mayoría serían británicos, por ejemplo, ¿verdad? Pero acá vamos a hablar netamente de las escrituras. Bien, y como le estaba mencionando recién, los escritores ingleses siempre a lo largo de toda nuestra historia, siempre estuvieron caracterizados por ciertos géneros, ¿verdad? Entonces, esos géneros, por ejemplo, van a estar siempre variados, o sea, no se, ¿cómo se dice? No se involucran solamente en un estilo, sino en diferentes estilos, ¿verdad? Y por supuesto lo que tenemos que saber es que siempre van a estar impregnadas sus opiniones, por supuesto. También la influencia, su estilo y tendencia. Bueno, vamos entonces con la historia y el origen, ¿verdad? Bueno, ¿dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por la Edad Media. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se empieza a escribir en las Islas Británicas. Acuérdense que esto es antes, la Edad Media sería antes de que ya se formen las regiones así como las conocemos, ¿sí? Entonces, empezaron las Islas Británicas y en ese periodo utilizaron el dialecto anglosajón, que posteriormente dijimos que iba a referirse con el nombre del inglés antiguo, es lo que estamos diciendo justamente acá ahora. Entonces, Edad Media es igual a inglés antiguo. Bien, pero ya estamos diciendo que como estamos en cuanto a los dialectos y se inicia con la transmisión oral más que con la de los textos escritos propiamente. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizó tanto dialecto, se utilizó en, estamos siempre hablando del inglés antiguo, ¿verdad? Se utilizó otros tipos de acentos, o sea, cuando eso no había en las regiones que conocemos, ya como ya mencionamos, ¿verdad? Y utilizando esos mismos dialectos fue transmitido tanto la literatura en sí en forma oral, o sea que escritos todavía no había, pero mientras tanto se transmitía así de boca en boca. Entonces, eso es famoso incluso no solamente en este ámbito, en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, generalmente eh, se le suele conocer a ese tipo de literatura como literatura oral
Y su ejemplo serían mitologías, leyendas, historias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existen documentos que lo avalen, ¿verdad? Entonces se empezó, haciendo un resumen de esta partecita, entonces se empezó, ¿en qué época? Edad Media. ¿Con qué idioma? Inglés antiguo. ¿En qué forma? Oral, ¿sí? Entonces atiendan bien esas partes. Vamos ahora al siguiente. Bueno, entonces recordemos que Inglaterra iba invadiendo, ¿verdad? En ese mismo proceso de invasión, acá, por ejemplo, no sé qué fue liderado por un poquito de historia, ¿verdad? Por el duque Guillermo II de Normandía, o más, mejor dicho, mejor conocido como Guillermo el Conquistador. Podemos decir que dentro de ese proceso, ¿verdad? Del proceso de la invasión, también podemos recordar que la lengua inglesa ejerció gran importancia dentro del uso común. Entonces, el inglés antiguo fue bastante influenciado por la lengua inglesa, ¿verdad? O sea que tiene dialectos franceses, el dialecto anglosajón que estamos mencionando acá. Si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta de otros idiomas, francés, alemán, tienen palabras parecidas incluso a en la lengua inglesa, ¿verdad? Entonces, justamente ese es, ¿cómo se dice? La herencia del dialecto anglosajón, ¿verdad? Que se quedó en esos países. Bueno, entonces estamos hablando que en esa época tenía más influencia la lengua inglesa, perdón, la lengua francesa. Entonces, como tenía más influencia, se le, vamos a decir, se le involucró dentro del inglés antiguo también, ¿verdad? Y justamente es lo que dice acá, ¿verdad? De manera que esta combinación ahora sería más o menos como el resultado del inglés en la actualidad, ¿verdad? Bueno, una forma de decir, porque como estaba diciendo recién, no solamente el inglés, ¿verdad? El dialecto anglosajón abarca varios países, no solamente lo que tenga que ver con Inglaterra, no solamente lo que tenga que ver, eh, por ejemplo, con Estados Unidos, abarca varios países, pero empieza justamente si vamos a hablar de zona, vamos a hablar de la zona de Europa, ¿verdad? Chicos, atiendan sus audios, por favor. Si van a hablar, entonces ahí sí pueden prender el audio, porque de repente se mezclan los sonidos, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos en cuenta que acá el francés estuvo bastante involucrado con el inglés. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo? Bueno, en esa época vamos a decir que nacía la época romántica, ¿verdad? Entonces, ahí ya se empezaba también a escribir y se utilizó para lo cual escritos en prosa y en verso. También podemos recordar que ya iba evolucionando la invención de la imprenta, entonces esto también fue determinante para el desarrollo de la literatura, ¿verdad? Entonces, sí o sí, dado que cuando se llegó, ¿verdad? A Inglaterra, ¿verdad? Ya se estaría permitiendo el florecimiento de esta literatura, ¿verdad? Bueno, tienen también que tener en cuenta que es muy importante la reforma protestante y el humanismo. Chicas, atiendan su audio, por favor. Si es que no van a hablar, apaguen, ¿sí? Bueno, porque es importante, por ejemplo, la reforma protestante del humanismo, porque mediante eso llegaron varias obras, especialmente la Biblia de Reina Valera, justamente se inició ahí, ¿verdad? Entonces, recordemos que no solamente nosotros vamos a estar hablando de poesía, ¿cómo se dice? De libros, sino también forma parte de la Biblia, ¿verdad? Una de las obras, gran obras literarias, ¿verdad? Bueno, entonces.
Ahí fue justamente el punto auge donde se llegó a conocer a los autores que empezaron, vamos a decir, los precursores. Estos serían Christopher Marlowe, Thomas Wyatt, Francis Beaumont, Beaumont es francés, Thomas Dekker y el más conocido, el, obviamente el que más se conoce, el que hasta ahora perdura, William Shakespeare, ¿verdad? Bueno, y generalmente se suele, dentro de este periodo, otra vez de subperiodos. Por ejemplo, tenemos acá la época cromwelliana, que es una época, esta cromwelliana se agarró del apellido de esta persona, Oliver Cromwell, ¿verdad? Entonces, en esta época, esta persona, Oliver Cromwell, era un fanático del cristianismo protestante, ¿verdad? Entonces, ahí surgía justamente lo que le estaba mencionando recién, ¿verdad? La reforma protestante y el humanismo, ¿verdad? Bueno, por supuesto que en cada época existen revoluciones sociales, políticas, ¿verdad? Y dentro, en esa época también estaba surgiendo estas situaciones como mencioné recién, ¿verdad? Y justamente ahí entran otros autores, tanto eh, como Thomas Hobbes y John Locke, que aquí se agarran, pero ya de la filosofía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ellos cargan sus obras en formas de opiniones y perspectivas ideológicas. Bueno, tengamos en cuenta nuevamente, empezamos con qué empezamos con la Biblia Reina Valera en este caso, ¿verdad? Ahora, como una, digamos como una respuesta a eso, bueno, a mí no me gusta la Biblia, entonces yo voy a hablar de filosofía. Ahí empezaron las opiniones. Entonces, era como una respuesta. Yo sacaba mi obra, entonces al otro no le gustaba y sacaba otra obra de otro género. Y ahí empiezan a mezclarse ya los géneros. Bueno, vamos a seguir entonces. Al terminar este periodo, entonces vamos a decir que la restauración censura toda libertad del campo literario, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Como mencioné recién, yo sacaba mi obra, entonces la otra persona sacaba otra obra, era una pelea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Se produjo la ruptura tradicional de la literatura. ¿Por qué? Porque se restauró la censura de libertad en el campo literario, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí también se generó bastante interés en la literatura del mismo país, o sea que no, ya no consumían de otros lares, ¿verdad? Sino simplemente de ahí. Entonces ahí surgió también más escritores y estos mismos escritores empezaron a tomar otros rumbos, no solamente lo que estábamos acostumbrados recién, ¿verdad? Y acá lo que donde viene más la parte divertida, digo yo, ¿verdad? Porque ya se adecua un poquito más a lo que nosotros realmente conocemos, ¿verdad? Bueno, empezamos entonces con el desarrollo de la literatura inglesa. Esto va a dividirse en dos partes. Tenemos la literatura anglosajona, que sería la primera etapa de la evolución de la literatura inglesa, digo bien, ¿verdad? Entonces, en esta época son las producciones de tradición oral, eso es lo que estábamos diciendo hace rato, o sea, cómo se empezó, ¿verdad? Entonces, empezaban por poesía épica, de ahí que tomaban el dialecto de Noruega, o sea, esto también forma parte del dialecto anglosajón, o sea, utilizar un inglés antiguo, ¿verdad? Entonces, utilizan noruego y también el islandés. Y esta parte, este carácter religioso por los poemas bélicos, nuevamente se está hablando de este tópico, ¿verdad? Reforma protestante y humanista. Bueno, ¿qué pasó luego? Tenemos literatura luego de la conquista normanda, que estábamos hablando acá, por el duque Guillermo II de Normandía, ¿verdad?
¿Qué pasó ahí? Se dejó un poquito el idioma noruego, el islandés, y empezó a fluir el francés en la cultura inglesa. Esto especialmente en las clases sociales más bajas, que el populismo, ¿verdad? Entonces, esto va a generar, en esa época se genera modificación en el léxico inglés antiguo y la gramática, lo que yo les mencioné hace rato, ¿verdad? Que empieza el francés a introducirse dentro del inglés y entonces empiezan a nacer nuevos vocabularios, nuevos modismos. Entonces, en esa época también, vamos a decir que aparece el amor cortesano, o sea, es un amor idealizado entre la plebe, ¿verdad? Y los reyes, ¿verdad? La plebe, digo, es famoso, así que vemos en las novelas, ¿verdad? Que, por ejemplo, las novelas de antes especialmente, ¿cómo era que se llamaba? Por ejemplo, el famoso que la chica que empieza a trabajar en una casa se enamora del patrón. Bueno, es la misma cosa, ¿verdad? Pero acá ya con la plebe se dice justamente a los cortesanos y a la realeza, ¿verdad? Obviamente los reyes, ¿verdad? Bueno, esa es la idealización del amor cortesano como es acá, ¿verdad? Entonces se empieza a escribir sobre ese género y ahí entonces empieza la lengua romance, ¿verdad? En esto tenemos Chaucer, que es uno de los ejemplos, y se suele también relacionar con las obras que tiene que ver con la corte del rey Arturo. Hay muchísimos textos sobre el rey Arturo, de hecho justamente uno de los textos más famosos, ¿verdad? Sobre este género, ¿verdad? Del amor cortesano idealizado, ¿verdad? Esto sería un subgénero, ¿verdad? De esta parte. Bien, luego nos vamos con la literatura isabelina. Ahí ya empezó la imprenta. Recordemos que primero estaban realizando en forma oral, luego con plumas, ahora ya empezamos con la imprenta. Esta misma fue justamente introducida por William Caxton y justamente es la época del Renacimiento, ¿verdad? Aquí nace el interés hacia todo lo que es la conducta humana, ¿verdad? Que es lo que prevalece hasta ahora, ¿verdad? Siempre va a estar apareciendo varias obras, ¿verdad? Y acá se tiene como influencia la italiana. ¿Sí? La italiana no es que está dentro del dialecto anglosajón, ¿verdad? Pero sí que hay, gracias al latín, porque el latín es otra vez la madre de la lengua italiana, entonces existen nuevamente otros vocabularios que vamos a decir que son parecidos, pero de igual manera, la lengua italiana no está, atiendan bien, no se encuentra dentro del dialecto anglosajón. Bueno, pero sí la influencia, como estábamos diciendo recién. Bueno, como estábamos diciendo, entonces ya entra la influencia italiana y la época medieval, entonces, ¿qué pasa? Se gira en torno a la religión. Entonces, en esta época, o la era isabelina, donde florece la literatura inglesa con el teatro. Y es ahí justamente donde renace, perdón, donde se reconoce, ¿verdad? A William Shakespeare, que como estábamos mencionando, uno de los autores más importantes hasta la actualidad. En otras clases, entonces vamos a hablar, eh, vamos a tomarle más énfasis. De hecho, que hay muchísimos precursores, ¿verdad? Lamentablemente, nuestro curso es cortito, ¿verdad? Como es modular, vamos a tener unas cuantas clases y no nos va a dar el tiempo de hablar de todos. Bien, sigamos entonces con la literatura jacobita, que sería post-Shakespeare. O sea, se muere Shakespeare y empieza esta era, ¿verdad? Aquí van a surgir otros escritores. Por ejemplo, tenemos Ben Jonson, y esto le mueven, o sea, le cambian los estilos a las representaciones teatrales, ¿verdad? Por ejemplo, William Shakespeare tenía un estilo, entonces ellos después ya, bueno, él es el pionero, entonces, bueno, ahí me gusta el teatro, pero voy a modificar algunas cosas, no es que me gusta tanto como hacía Shakespeare, empiezan a decir estas personas, y entonces ya empiezan a cambiar las variaciones, ¿verdad?
Entonces, ¿qué, por ejemplo, agregan otros temas? En estos temas, por ejemplo, están las venganzas. Aquí son pioneros Thomas Kidd y John Webster. También hay algunas tragedias, como las de Homero, la Odisea, ¿verdad? Esto, por ejemplo, fue inspiración para ellos, porque hay una frase luego que dice, bueno, eh, tragedia shakespeariana. ¿Qué es una tragedia shakespeariana? Es el famoso, para hablar mal y pronto, el que todos se traicionan entre todos. Bueno, por ejemplo, bueno, yo le voy a comentar desde mi punto de vista. Eh, Mi película favorita, por ejemplo, es El Padrino. ¿Por qué? Porque justamente es una tragedia shakespeariana. El Padrino también, ¿qué pasó? Tiene influencia italiana, o sea, esta todavía viene de ahí, ¿verdad? Y esa tragedia shakespeariana, como se le dice vulgarmente, ¿verdad? A las obras de Shakespeare, en donde predomina eh, traición, drama, ¿verdad? Iba cambiando, ¿verdad? Y ya se le agregó ya venganza, ¿verdad? Esto también está en obras, eh, las obras de Homero, por ejemplo, son obras griegas, tienen influencia italiana también. La Odisea también, justamente una de las obras más famosas de Homero, ¿verdad? Que trata también de lo mismo, ¿verdad? Que se traicionan todo entre todos y no, vamos a decir que no existen los finales felices, ¿verdad? Bueno, y también es así mismo El Padrino, ¿verdad? Por eso también se le conoce realmente como una tragedia shakespeariana. Bueno, sigamos entonces. Estos sí o sí fueron inspiración hasta el momento, ¿verdad? Como un ejemplo de eso fue justamente esta película El Padrino, que es basada en un libro. Y el libro, por supuesto, que tuvo inspiración de todos estos anteriores. Bueno, pero tengamos en cuenta que muchos poetas de repente se mantuvieron dentro del estilo de la sensibilidad católica. O sea, nuevamente la religión, ¿verdad? Entonces, pasa lo que le estaba mencionando hace rato, ¿verdad? Que muchas de las obras fueron escritas en apoyo a Contrarreforma Católica. Bueno, entonces ahí la pelea era sociedad versus religión, ¿verdad? La sociedad sacaba una obra de cualquier estilo, en este caso venganza, ¿verdad? Y entonces aparecía ahí otra obra que tendría que ver con religión. Y era así sucesivamente, era una pelea, ¿verdad? Pero después, por suerte, ya surgieron más géneros para no estar peleándose siempre. Por ejemplo, tenemos el romanticismo. Acá, por ejemplo, los poetas que se dedicaban en este género, vamos a decir que se inspiraban en la naturaleza. Bueno, entonces, vamos a hacer como un mini resumen, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se hablaba sobre conductas humanas, ¿verdad? Entre ellos también aparecía las traiciones, las venganzas, pero para no mostrar eso, entonces otros autores, o sea, para no darle tanto énfasis a eso, otros autores sacaban, se mantenían, ¿verdad?, dentro de escritos religiosos, en este caso, sensibilidad católica, y por otro lado empezaban ya a surgir también el romanticismo, donde los poetas se inspiraban en la naturaleza, ¿verdad? Porque recordemos, se está evolucionando. Entonces, como se está evolucionando la sociedad, ¿qué pasa? Pasa los procesos de industrialización, ¿verdad? El urbanismo, ya van creándose fábricas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a decir que los autores escriben lo opuesto a lo que hay, ¿verdad? Y en este caso, bueno, empezaba la industrialización, entonces los poetas, especialmente del romanticismo, empezaban a inspirarse en obras con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, este movimiento que justamente estaba mencionando recién,
se llamó Los Poetas del Lago o Poetas Laquistas. Bueno, y justamente lo que estábamos diciendo recién se caracterizaba por una tendencia romántica de ese siglo, ¿verdad? Entonces, eh, los pioneros de este estilo, por ejemplo, pero podemos tener en cuenta a Percival Shelley, John Keats y Lord Byron. Lord Byron fue bastante famoso. Vamos a hablar también un poquito de él más adelante. Bien, entonces estos autores crearon obras importantes para esta. Ahora vamos a ir a las características de la literatura inglesa. Ya hablamos demasiado de historia, entonces ahora vamos a ir con las características. Entonces encontramos lo siguiente. Vamos a hablar primero de los temas. Bueno, ¿qué dijimos recién? Que hay muchísimos temas, no solamente un solo género. Justamente la literatura inglesa se relaciona directamente con una variedad de temas, ¿verdad? Entonces, y todo eh, a lo largo de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, en esos temas fueron la pasión, la historia, la política, la religión, el teatro y el drama. Entonces, es por eso que muchos de esos autores realizarán composiciones tanto de distintos géneros de manera simultánea, como estábamos mencionando recién, y esto justamente responde a los intereses de la época inicial especialmente. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que como les mencioné hace rato, cada época está caracterizada por sus problemas, vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué problema religioso? ¿Qué problema social? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces cada obra se caracteriza por las situaciones de cada época, ¿verdad? Bueno, vamos ahora, recordemos que los temas son especialmente estos: pasión, historia, política, religión, teatro y drama, por sobre todo. Hablemos ahora un poco de la influencia. Uno de los aspectos más determinantes, justamente, en la influencia, ya hablamos cuál era una de ellas, la literatura italiana. Otra que era la literatura francesa. Justamente es lo que divide por los idiomas, ¿verdad? Los dialectos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos el inglés antiguo. La mayoría, por supuesto, que tiene el inglés antiguo, ¿verdad? Que fue bastante influenciado por distintas culturas y lenguas, ¿verdad? Entonces, es justamente el inglés antiguo el que tiene un impacto, ¿verdad? Nuestro inglés moderno que conocemos, ¿verdad? Entonces, el inglés antiguo es una de las principales características de la literatura inglesa. Bien, sigamos. Entonces, tenemos contenido político. Como ya mencionamos acá en la parte de temas, pasión, historia, política, religión, teatro y drama, el contenido político era infaltable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una época de cambios. Había muchos cambios, habían guerras, eh, la monarquía estaba en auge, ¿verdad? Había mucho, como se dice, mucha diferencia de clases. Entonces el contenido político siempre está presente. Y por supuesto, dentro de lo mismo, los conceptos políticos, ¿verdad? Incluso ahora mismo, o sea, en la actualidad tenemos, em, por ejemplo, Orson Welles, ¿verdad? Orson Welles tiene mucho contenido político en sus obras. Yo creo que también vamos a hablar un poquito de él porque fue bastante importante. Vamos a decir que es de la actualidad, pero porque ya es del siglo XX, ¿verdad? Pero se centraba bastante en la política, ¿verdad? Bien, tenemos géneros principales ahora. Ya dijimos que por más que la literatura inglesa tenga contacto con movimientos de la literatura del mismo continente, ¿verdad? También va a tocar importantes estilos y géneros. Dentro de ellos justamente va a destacar el teatro y el drama, ¿verdad? Como
mencionamos hace rato, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que con el paso del tiempo, la literatura inglesa, bueno, se va a caracterizar por la fuerza de las obras poéticas y novelescas. Bueno, de hecho que como estamos diciendo hace rato, Shakespeare empezó con las obras teatrales, luego sus mismas obras teatrales fueron adaptadas ya a libros. Entonces, lo que ahora mismo, vamos a decir, lo que perdura en la actualidad son los libros, o sea, las imprentas, ¿verdad? Los que están mismos impresos. Bueno, y acá justamente vamos a hablar de obras de autores más importantes. Acuérdense que la clase de hoy es una generalidad. La clase que viene sí ya me gustaría hablar, empezando por supuesto de William Shakespeare, ¿verdad? Bien, entonces el máximo representante de la literatura inglesa encontramos, por supuesto, William Shakespeare. Recordemos sus obras: Romeo y Julieta, Macbeth, que es uno de mis favoritos, El Rey Lear, entre otras, ¿verdad? También tenemos Charles Dickens, Oscar Wilde. Estos ya son mucho más después de Shakespeare, ¿verdad? Oscar Wilde, por ejemplo, tiene el retrato de Dorian Gray. J.K. Rowling, una de las actualidades, ¿verdad? Además, representantes de literatura de restauración, ¿verdad? Como William Wordsworth, John Monaghan, John Milton, George Gordon Byron y muchos más. Hay muchísimos, muchísimos. Ahora tenemos, en cuanto a literatura moderna y posmoderna, tenemos D.H. Lawrence, Virginia Woolf, también excelente, Agatha Christie, especialmente con sus obras de misterio y policiales, P.G. Wodehouse, Julian Burns, John Fowles, Salma Rushdie, Andrew Motion, Martin Amis, Ian McEwan y entre otros. Hay muchísimos, como les mencioné. Bueno, justo ahora concluye nuestro contenido. Bien, entonces, acá lo más importante que tenemos que sacar, ¿verdad? Es el origen, cómo surgió, cómo iba yendo, qué pasó durante, ¿verdad? O sea, tanto hablando de obras y autores, no hablamos tanto, sino más bien de qué pasó, cómo surgió y cómo es hasta ahora, ¿verdad? Bueno, entonces hoy simplemente algo teórico, algo para entrar, para empezar, ¿verdad? La semana que viene sí ya vamos a hablar un poquito más. Entonces, eh, for today, por hoy, entonces terminamos y nos vamos a ver la clase que viene. Antes de terminar nuestra clase, me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer, algo que no se entendió todo bien. Do you have any question? All right. Bueno, y bueno, fue un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, thank you, Mariana. Entonces estaríamos viendo la clase que viene. Yo le voy a estar, de hecho que voy a subir en la plataforma la grabación de esta clase, pero también le voy a pasar en el grupo de WhatsApp, posiblemente mañana, porque ya estamos todas cansaditas ya ahora, ¿verdad? Bueno, entonces mañana le voy a estar pasando en el grupo de WhatsApp y de hecho que voy a subir en la plataforma como les mencioné recién, ¿sí? Bien, ahora sí ya me despido. No, gracias a ustedes. Me despido y nos vemos en la clase que viene, ¿sí? Bye bye.